14 es don de lengua. Punto 1. Acerca del don de profecía y de lengua. Versículo 1 al 25. Segundo, cuida el orden y la paz. Versículo 26 al 33. Punto 3. Mujeres, guarden silencio dentro de la iglesia. Versículo 34 al 38. Punto 4. Deseen el don de profetizar. Versículo 39 al 40. El apóstol Pablo trata específicamente acerca de dos dones en el capítulo 14, el de profecía y el de lengua. En ese tiempo, los miembros de la iglesia de Corinto habían provocado caos por estar abusando el don de lengua. Pablo enseña para poner en orden ese desorden, contrastando el don de profecía y el don de lengua. El versículo central del capítulo 14 es el versículo 1. Dijo: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Esto nos dice que sigamos pidiendo el amor y lo busque con todo el corazón. ¿Por qué será? Porque el amor no es algo que se vaya perfeccionando con prácticas humanas, sino porque es un dominio absoluto que hay que ir buscando continuamente. Y el amor es la naturaleza esencial de Dios que salvó a la humanidad. Por lo tanto, los fieles tienen que siempre pedir acorde al amor y desear lo espiritual. Lo espiritual no pertenece a lo carnal. Lo espiritual es todo lo contrario a lo que está en el mundo. Lo espiritual está en el Espíritu Santo y Espíritu renacido. La profecía se refiere especialmente a la palabra de Dios. Así que la profecía es anunciar correctamente la revelación del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Todo lo que se va a ir cumpliendo es profecía. Por ejemplo, la palabra. Así que la profecía es anunciar correctamente la revelación del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Todo lo que se va a ir cumpliendo es profecía. Por ejemplo, la palabra de si cree en Jesús irá al cielo también es profecía, porque el fiel todavía no fue al cielo, pero va a ir. También la palabra recibirán bendición si obedecen la palabra es profecía. Si no cree en Jesús se irá al infierno, también es palabra profética. También podemos decir que si obedece la palabra de la Biblia, recibirá bendición, y si no obedece, recibirá castigo. Son palabras proféticas para el día de hoy. Por lo tanto, toda la palabra bíblica es palabra profética. Toda la Escritura enseña a los fieles lo que debe hacer y el camino que deba ir. Aquí, profetice significa que comprendan nuevamente la palabra de la Biblia y anuncie de la misma. En el versículo 2 dijo: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu.
En el versículo 2 dice, pues habla misterios por el Espíritu. Ese Espíritu se refiere al Espíritu del hombre que habla en lengua. ¿Cuál es el propósito del don de lengua? Eso es, para tener una relación individual con Dios. Así que puede que sea de gran ayuda para uno, pero los otros que no entenderían el significado. Por eso, el don de lengua sin interpretación no es de edificación para la iglesia. Hay 3 clases de lenguas. Primero, lengua de otra nación. En Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés, las personas llenas del Espíritu Santo comenzaron a hablar en un idioma extranjero que nunca habían aprendido. En segundo lugar, es la lengua inentendible. Lo que trajo problema a la iglesia de Corinto fue esta clase de lengua. Era lengua que solamente se entendía con Dios, que aunque lo hablase, no se entendía el contenido. En tercer lugar, es la nueva lengua. Marcos capítulo 16, versículo 17. Las palabras de Jesús no eran con los fariseos ni escribas, sino era nueva lengua que tenían autoridad. Para hoy en día, comprender de nuevo la verdad espiritual del reino celestial es la lengua. Es decir, nueva lengua es comprender nuevamente la palabra de la Biblia. Como su contenido se renueva, es nueva lengua. También existen 3 fuentes. Primero, es lengua que nace del corazón del hombre. Si uno se esfuerza para hablar en lengua, no podrá hablar en lengua. Hay quienes hablan en lengua después de aprender y practicar. Segundo, el don de lengua que viene de Dios. Esta lengua no es tan común. Tercero, es hablar en lengua que viene del diablo. El diablo, para engañar a los hombres, hace que hable en lengua. El don de lengua que habla en esta palabra es el don de lengua que viene de Dios, que no es entendible con la razón humana. Versículos 3 y 4. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. El don de profecía, comparado con hablar en lengua, es más superior. ¿Por qué? Eso es porque, como todos pueden entender la profecía revelada, es de edificación para la iglesia. Por eso, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Que sea de edificación significa que beneficia al otro. El que profetiza, como enseña la palabra de Dios, edifica la fe de los otros fieles. Y el fiel puede animar y ayudar a estar firme en la fe. Por ejemplo, cuando nosotros vamos de visitación y anunciamos la palabra, animamos a los hermanos. Es de gran ayuda para su fortaleza. También podemos llevarle tranquilidad enseñando la palabra de Dios a hermanos que estén pasando tribulación y persecución. Pero, ¿por qué? Porque como no se entiende cuando uno habla en lengua, para uno puede ser que sea beneficioso, pero no tanto para otros o para la iglesia. Leamos el versículo 5. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas,
a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Dijo: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Aquí podemos malentender un poquito, porque es un poco contradictorio con todo lo que Pablo estuvo diciendo hasta ahora. Por ejemplo, en capítulo 12, versículo 30 dijo: ¿hablan todos en lenguas? Y en capítulo 12, versículo 11 dice: quien reparte a cada uno según él lo determina. También en capítulo 12, versículo 28, los que hablan en diversas lenguas. Viendo esto, podemos ver que es seguro que Pablo no deseaba que los fieles hablaran en lengua que no era entendible. Pero Pablo aquí dijo: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. ¿Cuál fue la razón de haber dicho esto? Esto significaba que quería que hablaran una nueva lengua. Nueva lengua es comprender nuevamente, por medio del Espíritu Santo, la palabra bíblica. Es muy bueno que los fieles hablen comprendiendo así la Biblia. Ahora, Pablo, a partir del versículo 6, está explicando acerca del valor de hablar en lengua. Primero, dice que el que habla en lengua, si no tiene un intérprete, es peor que uno que profetice. Y segundo, dice que esa clase de lengua no es de edificación para los fieles. En el versículo 6 dijo: ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Todo lo que se presenta aquí son contenidos relacionados con lo profético, especialmente revelación y conocimiento. Son contenidos internos de la palabra de Dios. Profecía o enseñanza son referentes externas, anunciantes de la Biblia. Todo esto está dentro de la profecía. Tercero, en cuanto al valor de hablar lengua, esa lengua, como no es entendible, no se puede discernir. En el versículo 7 se explica más detenidamente. Cuando se toca un instrumento, cada instrumento tiene un sonido particular. Por eso se puede diferenciar y tiene cada uno su valor, pero la lengua no es así. Cuarto, no se puede preparar para la guerra. Veamos el versículo 8. Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién va a preparar para la batalla? De esta manera, si alguien habla en lengua inentendible, el fiel no podrá preparar para la batalla contra el diablo y terminaría perdiendo. En la historia de la Iglesia, llamamos a la época media Edad Oscura. Esa edad fue un tiempo que los fieles vivieron separados de la palabra de Dios. Dentro de la Iglesia estaban muy desarrolladas las ceremonias del culto, pero estaban alejados de la palabra de Dios. El hecho de que los fieles estuvieran lejos de la palabra era prueba de que no vivieron acorde a la voluntad de Dios. Por eso, se habían levantado movimientos religiosos de Martín Lutero. ¿Cuál fue el propósito principal de la reforma religiosa? Fue: volvamos a la palabra. Cuando nosotros escuchamos y aprendemos con precisión la palabra bíblica, se forma la raíz para actuar correctamente. El quinto valor de hablar en lengua dijo que es hablar al aire. Hablar algo que no se entiende es lo mismo que hablaran al aire. El don de lengua que habló en la iglesia de Corinto fue esta clase de lengua
que no era entendible. A todos los que están escuchando esta clase, pensemos bien un momento. Si yo estuviese dando clase sin ninguna traducción, solo sería una clase sin sentido. Pero como traduce el coreano a su idioma, ustedes pueden entenderme. Leamos el versículo 10 y 11. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Sexto valor del don de lengua dijo que el que habla y el que escucha serán como extranjero. O sea, si no capta el sentido de lo que alguien dice, será como un extranjero para el que le habla, y él lo será para el otro. Hablar entre unos con otros en idiomas inentendibles es actuar como extranjeros. Versículos 12 y 13. Por eso, ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Dice que el que quiera buscar algo espiritual, que pidan profetizar. Y el que habla en lengua, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Séptimo, dijo que si ora en lengua, el espíritu ora, pero no tiene fruto en el corazón. Aquí en el versículo 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Se refiere que hay falta de entendimiento y que no tiene decisión de ir y que no hay decisión de ir por el camino correcto. Leamos el versículo 15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Orar con el espíritu significa que el fiel en espíritu se relaciona con Dios. Orar con el entendimiento significa que pide con el corazón. Cantar con el espíritu significa que se alegra estar en comunión con Dios. Que alabe con el entendimiento significa alabar recordando con el corazón las letras de la alabanza. Octavo valor del don de lengua significa que cuando se bendiga, agradezca en lengua, agradezca en lengua, el ignorante no puede decir amén. Aunque uno hable muy bien otro idioma, cuando nosotros escuchamos en lengua extranjera la prédica, no sabemos en qué momento decir amén. Por tanto, ¿quién podría decir amén y alegrarse y agradecer cuando está escuchando una oración en lengua no entendible? Cierto que la persona puede estar agradeciendo y alegrando, pero no es de edificación para la iglesia. Amén significa, es cierto, estoy de acuerdo. Cuando los líderes de la iglesia judía esté orando y anunciando la palabra, la congregación debía responder con un amén, que sea así. Esto ha descendido de esta manera hasta el tiempo de hoy. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas,
más que todos ustedes. Pablo dijo que hablaba en lenguas más que todos los demás, pero que no lo hacía, porque Pablo dijo que esa clase de don de lengua no es de edificación para la iglesia, que se callara para no quedar como extranjero. Pero, ¿cuál es la lengua que Pablo habló más que muchos otros? Debe ser lengua que aparece en Hechos capítulo 2, versículo 4 al 11. Allí habla de lengua que era idioma de otras naciones que hablaron sin haberlo aprendido. Además, Pablo siempre se renovaba espiritualmente con la palabra de Dios. Y al comprender esta verdad de manera nueva, debe haber hablado en una nueva lengua. Es seguro que Pablo debe haber hablado muy bien el hebreo y también el griego, porque fue a distintos lugares de cultura griega evangelizando. Realmente, Pablo fue un hombre que comprendió muy bien la nueva verdad. Pablo habló muy bien la nueva lengua. Él escribió más de 13 libros en la Biblia. Si Pablo fuera el autor del libro de Hebreos, serían 14 libros. Versículo 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. Noveno. Dijo que es mejor 5 palabras comprensibles que hablar 10.000 palabras en lenguas. Decir una sola palabra bíblica que fuera de edificación es mejor que muchas palabras en lenguas. En el versículo 20 dice: Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Los hermanos de Corinto disputaron por orgullo y envidia, por eso estaban alardeando del don de lengua que no trae ninguna edificación. Esto fue muestra de una fe inmadura. Por eso, Pablo les dijo: no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Discernir entre lo que es beneficioso o no. Tienen que discernir para ir por el buen camino de la fe. Aquí Pablo había explicado la importancia de la profecía y la futilidad de la lengua. Décimo, el don de lengua es señal para los que no tienen mucha fe. En el versículo 22 dice: de modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Versículo 23 al 25, leamos. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. 11. Está diciendo que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Donde sean están los incrédulos y los insensatos. Por tanto, Pablo dijo todo esto para mostrar la falta de edificación
del don de lengua para la iglesia. Por el contrario, si en la iglesia se anuncia la palabra a incrédulos e insensatos, pueden por medio de la palabra ser reprendidos, arrepentidos al darse cuenta de sus pecados y así darle la gloria a Dios. Por eso tiene más ventaja. Segundo punto principal, versículo 26 al 33. Cuida el orden y la paz. En el versículo 26 dijo, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Todo don no debe ser usado para su egoísmo, sino para edificación de las personas y de la iglesia. Por eso en el versículo 26 dice, cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Hay lenguas e interpretación de lengua. Dice que en la iglesia primitiva cantaban alabanzas a base de salmos del Antiguo Testamento y también cánticos nuevos, que cantaron nuevas alabanzas, himnos. Aquí enseñanza se refiere a la palabra bíblica. Revelación, hasta el tiempo de la iglesia primitiva, Dios se revelaba por revelaciones, su voluntad. Revelación se refiere a la palabra bíblica. Es una revelación especial, pero después del tiempo de los apóstoles se detuvieron las revelaciones extraordinarias. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 5. Se ha eliminado 5 líneas. En el versículo 27 dice, si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Como había falsos intérpretes, tenían que averiguar primero si eran verdaderos intérpretes. Por eso, si querían averiguar si eran verdaderas interpretaciones, ponían a una persona que hablaba en lengua y 2 o 3 intérpretes. Así registraban cada uno lo que decían. Luego veían si coincidían. Entonces consideraban que estaban bien la interpretación y si no, consideraba falsa. En el versículo 28 dijo, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Eso es mandato de Dios. Versículo 28 al 31. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Dijo que cuando hablen la palabra de Dios, es decir, las profecías, dijo que hablen uno a la vez por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Es importante que todas las personas aprendan de la verdad y reciban exhortación. Por eso hay que profetizar ordenadamente. En el versículo 32 dijo, el don de profecía está bajo el control de los profetas. Esto se refiere al conmover del Espíritu Santo que recibió el profeta. El Espíritu Santo es espíritu de la verdad. Por eso nos guía a todos nosotros hacia la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Por lo tanto, una persona que tiene el mover del Espíritu Santo no debe actuar desordenadamente.
porque el Espíritu Santo es espíritu de santidad y de paz, no deja que actúe desordenadamente. Nosotros debemos actuar correctamente acorde a la palabra de Dios. En el versículo 33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Tercero, versículo 34 al 38. Mujeres, guarden silencio dentro de la iglesia. Leamos los versículos 34 y 35. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Dijo, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Esta norma está basada en Génesis capítulo 3, versículo 16. Porque si una mujer enseña a los hombres, estaría sobre el esposo, entonces iría en contra de la palabra de sométense al esposo. Las mujeres deben permanecer en silencio dentro de la iglesia. Esto no significa que las mujeres no hagan nada dentro de la iglesia. Esto significa que no realice enseñanzas en público que asuman que estén sobre los hombres. Dijo que si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Y dijo, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Significa que los miembros de la iglesia de Corinto no estaban llevando una vida sana espiritualmente. Por lo tanto, en el versículo 36 les reprendió diciendo, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Pablo estaba aconsejando que guarden silencio en la iglesia, que sean obedientes a la palabra de la Biblia y lleven una vida sana. Las mujeres pueden ser maestras de la escuela dominical de niños. Las mujeres pueden enseñar bajo el liderazgo de un pastor. Obvio que tanto las mujeres como los hombres, como persona y en valor espiritual, tienen el mismo nivel. Pero Pablo está enseñando esto en cuanto al orden y por la paz. Versículo 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Parece que dentro de la iglesia de Corinto hubo muchos que se creían profetas o espiritual. Por lo tanto, dijo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no reconociese que es mandato del Señor, significa que no conoce lo que es espiritual. Si dice que ellos son espirituales, hubieran sabido que todo lo que Pablo le dijo acerca del don de lengua era mandato del Señor. Pero si ellos no lo pensaran que fuera mandato de Dios, todo lo que Pablo les dijo, entonces no sería espiritual ni profeta. Versículo 39 al 40. Cuarto punto principal. Ambicionen el don de profetizar. En el versículo 39 dice, así que hermanos míos,
ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Dijo que deseen el don de profetizar. Hay que desear que la palabra que se proclame por medio del siervo de Dios que los guía se transforme en vida. Y a la vez dijo que no prohibieran que se hable en lenguas. Debemos anhelar profetizar y producir muchos frutos de la vida. Entonces puede uno vivir y los otros también. Por eso dijo que no prohibiera hablar en lengua. Si nosotros deseamos fervientemente profetizar, entonces se irá apaciguando el hablar en lengua, porque hablar en lengua no trae edificación ni frutos en público. Por tanto, está diciendo que no es necesario prohibir hablar en lengua, sino que se concentre más en valorar la palabra. Por eso, si todos los miembros de la Iglesia obedecen la palabra como se debe, estaría todo en orden. En el versículo 40 dice: pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Si el fiel actúa como quiere, desordenadamente, no se establecería el reino de Dios. Los fieles deben guardar bien su lugar y hacer lo que deben hacer. Y cuando todos los fieles hagan todo acorde a la perfecta voluntad de Dios, se irá edificando una hermosa iglesia. Concluimos con la clase número 12 de Primera y Segunda de Corintios. Buen trabajo. Hasta luego.